Volvemos con más entrevistas. Juan Arias nos acompaña, última semana, para entender por qué votar sí o por qué votar no en la consulta de este día domingo. El objetivo es que la ciudadanía vaya con el pleno convencimiento de que su decisión está sustentada en eso, precisamente en el conocimiento. Juan Arias nos acompaña, como ya lo anunciamos, él es parte de las juventudes que apoyan la tesis del no en esta consulta popular. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Por qué apoyar el no? Considerando que son 7 preguntas y en esas 7 preguntas hay temas importantes que la lógica dice, por ejemplo, ¿quién se va a oponer al que prescriban los delitos sexuales contra adolescentes y niños? ¿O quién se va a oponer a que se reduzca las zonas de explotación del Yasuní? ¿O quién se va a oponer de que, por ejemplo, las personas que han sido acusadas y sentenciadas por corrupción nunca más puedan ser candidatos ni participar en la vida pública de este país? ¿Por qué votar no ante esto? Fabricio, buenos días. TVN Canal, también buenos días. Saludando a la ciudadanía que nos está sintonizando por redes sociales, por el canal. Bueno, quisiera partir diciendo que estamos ante una consulta inconstitucional. Lamentablemente se ha pactado con las oligarquías que históricamente han relegado a los sectores populares y más olvidados en este país. Entonces, partiendo de eso, creemos que esta consulta no representa al proceso de la revolución ciudadana. De hecho, esta es una consulta que estaba en el plan de campaña del candidato de la banca. Por ende, desde ahí es el problema y la crítica que tenemos ante lo que se está ocurriendo. Si bien es cierto, hay preguntas que son, entre comillas, válidas, es válido preguntarle, al presidente, preguntarle al pueblo qué es lo que desea. Entonces, creemos que sí hay una legitimidad en ello, pero el problema radica en la gravedad de 3 preguntas. La primera, reelección indefinida, que es cortar derechos. La segunda o tercera en la consulta popular, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que realmente es lo más espinoso, y el tema de la plusvalía. Preguntas como el tema de delitos sexuales, Yasuní, el tema de la corrupción, que es la primera pregunta, son realmente preguntas de relleno. Esta consulta popular es realmente una regresión en derechos, que más adelante pregunta por pregunta podremos analizar. Y, insisto, esto es un marketing político, se está jugando con la coyuntura actual que tenemos y eso juega mucho en la decisión de la ciudadanía para dar el voto. Por ende, creemos que es correcto denunciar la inconstitucionalidad de esta consulta popular. Es decir, a su criterio, no son las preguntas, es la consulta en sí la que es ilegítima, no es objetiva. ¿Por qué? Sí, realmente hay que partir de eso. Se ha saltado el orden constitucional, no hubo un dictamen de la Corte Constitucional en el tema de las preguntas. Recientemente, la semana pasada, vino el presidente acá a Ibarra y hablaba de que cualquier cosa se le puede preguntar a la ciudadanía y eso es una vil mentira. Hay un orden constitucional que hay que seguirlo. Si un gobierno de izquierda lo hubiese hecho en algún otro país o en este país, hubiese saltado todos los poderes mediáticos. Ya no es un representante de la izquierda. No es un gobierno de izquierda, ni progresismo me atrevería a decir. Realmente, después de la consulta popular veremos, de acuerdo a los resultados, hacia dónde nos lleva este gobierno. Pero lo grave aquí es, como insisto, un rompimiento inconstitucional. Hay preguntas que ni siquiera se las puede formular de esa manera. De hecho, se han filtrado audios en donde la jueza ponente hablaba de que la pregunta 2 y la pregunta 3 no se las podía realizar de esa manera. Incluso la pregunta 3 son varias preguntas en una sola, que más adelante sería interesante analizarlas punto por punto. Insisto, se ha trazado o se ha llevado este marketing político hablándonos de corrupción cuando hay casos, o el país años atrás sí vivíamos una corrupción institucionalizada, donde, por ejemplo, no había interés de las oligarquías en construir hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque ellos tenían el negociado con las barcazas. Entonces, ese tipo de política es la que hoy apoya el sí. Que gente como los Bucaram, que se llevaron el dinero en costales, hoy apoyan esta consulta popular. Entonces, esto la ciudadanía nos invita a reflexionar y a entender la gravedad del asunto que vive el país en estos momentos. Vamos por partes, analicemos las preguntas. Primero, su posición es solo no a 3 preguntas, no sí, a toda la consulta. No a toda la consulta. Mi posición personal es no a 3 preguntas, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y plusvalía. Si la gente decide votar no, es un rechazo a la inconstitucionalidad de la consulta, pero en realidad son las 3 preguntas que se debe generar un debate público serio, una opinión pública que permita discernir y permita entender la gravedad de esta consulta popular.
¿por qué no a la pregunta sobre la reelección indefinida? Tomando en cuenta que el mismo presidente, expresidente Rafael Correa, al inicio de este proceso político por el año 2007 más o menos, él avivaba el tema de que no puede generarse dentro de la estructura constitucional la posibilidad de que alguien se eternice en el poder bajo cualquier circunstancia, inclusive utilizando procesos democráticos. Y luego, en el año 2015, cambia de opinión y dice, y enmienda la Constitución, integrando la reelección indefinida. Hay una contradicción conceptual del proceso político con lo que se terminó decidiendo como una intención de favorecerse de manera personal. ¿Por qué ustedes consideran que eso es legítimo? Realmente esta pregunta es una regresión en derechos. Aparte de ello, como te decía Fabricio, la pregunta no está bien formulada. Las preguntas en una consulta popular se las debe formular con un lenguaje neutro, el cual no incite al ciudadano a dar un voto. Si revisamos en la primera parte de la pregunta, habla de acuerdo al principio de alternabilidad, y en la otra parte habla regresando a los fundamentos de Montecristi, a los principios de Montecristi. Entonces, la pregunta debe ser, por eso no podía ser formulada de esa manera la pregunta. Entonces, partiendo de ahí hay un grave rompimiento institucional. Y esta pregunta es una regresión en derechos. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar en política, como todos los ciudadanos tenemos el derecho a escoger a la persona que nosotros queramos. Entonces, hoy hablamos de diálogo, hablamos de que aires de democracia. ¿Y dónde está la democracia? Al cortarle a una persona, o en este caso a 6.000 personas, quedarían fuera de la vida política, un buen alcalde, un buen concejal, un buen vocal de una junta parroquial, un buen presidente de una junta parroquial. Entonces realmente lo que vimos ahorita es un intento de descorrización de la política en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los grupos económicos que históricamente nos han dominado, como perdieron sus espacios durante estos 10 años, jamás podrán perdonar al gobierno de Correa que se les quitaron sus privilegios. Entonces ese es el gran intento. Por eso hay el miedo de que Correa vuelva a hacer vida política en el Ecuador. Entonces esta pregunta, aparte de que deja 6.000 personas fuera de la vida política, es una grave restricción de derechos tanto a los ciudadanos como a políticos o a gente de participar en política. Pero sin embargo esa visión genera una preocupación más, porque se supone que lo que calificaban como un proceso de revolución ciudadana era parte de un proceso, y claro, había un liderazgo que se sostenía en el expresidente Rafael Correa, pero cuando se aviva esto de que se intenta quitar el derecho al expresidente Rafael Correa de participar en política futuro, se ve que no hubo un proceso, todo termina siendo en un caudillismo, en un liderazgo. Eso no es una visión que puede perjudicar también a su posición por él, ¿no? El tema de Correa realmente es un líder que ha cambiado la historia del país, eso es indudable. Entonces a los liderazgos no hay que tenerles miedo siempre y cuando respondan a las necesidades de las mayorías. Aquí se ha respondido a esas necesidades, sacando 2 millones de personas de la pobreza. Entonces, ¿qué más democracia que eso? La democracia no está únicamente en preguntarle cualquier cosa al ciudadano, sino en responder las necesidades, ¿no? Entonces, desde ahí deberíamos partir el análisis de lo que ha sido o representa la figura de Correa. Recordemos Eloy Alfaro, fue quemado, estuvo preso. Hoy realmente se ha entendido la magnitud de esa figura. Entonces no hay que asustarnos por las figuras o por los líderes sociales. Realmente Latinoamérica ha vivido una época dorada con grandes líderes, Lula, Evo, Correa. Entonces por lo menos Lula involucrado en corrupción. Lula realmente es un populismo penal lo de Lula. Si fuera interesante tener una oportunidad para hablar al respecto sería buenísimo, porque hay un lawfare. El lawfare es realmente la judicialización de la política. A Mandela lo hicieron en los 60, el apartheid, y aquí en América Latina nuevamente continúa eso. Entonces, en el mundo se está debatiendo eso. Lamentablemente los poderes hegemónicos, los grandes medios de comunicación no ponen en la opinión ciudadana eso porque no les interesa. Entonces, sí sería importante entender eso. El tema de la corrupción, aquí vemos la primera pregunta. Entonces, es la idea de inducirle a las personas a votar por algo o a deslegitimar procesos. Evidentemente todos rechazamos la corrupción, rechazamos casos puntuales que ha podido haber en este gobierno, pero por eso no vamos a hablar que es un proceso corrupto o no vamos a hablar que es un proceso fallido. Si revisamos, Fabricio, aquí los voceros por el sí hablan de casos de corrupción y todo. No han puesto a la opinión pública los 2.000 millones de dólares que deben 215 grupos económicos al SRI. Los 30.000 millones de dólares que se encuentran en paraísos fiscales. Exactamente. Entonces, ese es el verdadero debate que nosotros como ciudadanos, como jóvenes, debemos entablarlo en nuestras conversaciones con amigos, con familia.
no únicamente casos puntuales que sean que también eran casos puntuales muy fuertes, porque está involucrado gente muy cercana al gobierno. Rechazamos totalmente ese tipo de cosas, pero el debate es más amplio, el tema de la corrupción es algo estructural, por ende con una consulta popular inconstitucional, y que eso también es corrupción, el mentir a la ciudadanía, no vamos a resolver los problemas. Avancemos rápidamente con otras preguntas. Vamos con la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación del actual Consejo de Participación Ciudadana, el nombramiento de uno transitorio y luego que este estamento de la institución del Estado sea elegida de manera directa por la población. Es evidente que tanto el primero como este tiene una clara cercanía con el expresidente Correa, y es importante destacarlo aquello porque es el Consejo de Participación Ciudadana que inicia los procesos para garantizar que las personas que van a los organismos de control sean las más idóneas. Y han fallado en eso, hay que reconocerlo, han fallado. Estamos involucrados el Contralor, el Fiscal, el Procurador ya va a renunciar. Entonces, bajo esa circunstancia, se justifica para muchos que se cese el Consejo de Participación Ciudadana porque no ha cumplido con esa labor de garantizar la idoneidad de las personas que van a realizar el control político. No lo ha realizado, por eso se han revelado estos temas de corrupción últimamente. ¿Por qué se ponen esta pregunta? Realmente esta es una de las preguntas que están en el plan de campaña del candidato de la banca. Si la revisamos en el CNE las podemos encontrar. Esto no habló Lenín Moreno en campaña y no se había hablado. Desde la posición del no, creemos en que realmente el Consejo de Participación Ciudadana no ha funcionado como debería. Si hay otros mecanismos que permitirían un mejor funcionamiento a este. En esta consulta popular la idea no es un mejor funcionamiento, sino la idea es apoderarse de esta función del Estado. En el 2008, con la aprobación de nuestra nueva Constitución, hoy hablamos de 5 funciones, antes teníamos 3 poderes. La quinta función, que es del Consejo que está dentro del Consejo de Participación y Control Social, es un cargo muy importante, realmente permitirá a los ciudadanos involucrarnos más en política para determinar o para regular a las diferentes funciones del Estado. Es complicado aquí. El presidente, de ganar el sí, él mandará una terna de 7 representantes que será, entre comillas, transitoria, que posiblemente podría durar hasta el 2023. Es decir, ahí sí hablaríamos de un verdadero autoritarismo, porque únicamente el Ejecutivo tendría la capacidad de nombrar diferentes funciones e incluso fiscalizar, que es algo que le compete únicamente a la Asamblea. Entonces, eso es grave. Cuando en el 2011 se hizo la consulta popular para la reestructuración del Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo, el Legislativo y la función judicial, ellos mandaron las ternas. Aquí únicamente mandará el Ejecutivo. Entonces eso es grave. Ahí sí viviríamos realmente un autoritarismo que tanto se ha criticado. Aparte de ello, en la Asamblea había mayoría, entonces se podía llamar a juicio político y cesar en sus funciones a quienes no hayan cumplido con lo que se les es una mayoría que uno está en partidos, correísmo con morenismo. Realmente ahorita podemos ver, es una mayoría, realmente son como 35 asambleístas que apoyan el tema del no. Los demás, que la antigua oposición, hoy pactando con el oficialismo, ellos tienen la mayoría, ellos están apoyando el sí. Ellos podían haberlo, si es que realmente era el interés de mejorar el funcionamiento de este Consejo de Participación Ciudadana, podían haberlos llamado a un juicio político. Entonces eso no se ha hecho. Entonces aquí realmente vamos a volver a ese país del reparto donde el Congreso se repartía las diferentes funciones del Estado. Entonces eso es grave. Ahora, el hecho de que se los elija democráticamente, repito, entre comillas, es como elegir la Corte Nacional. A los mejores, ahí están los mejores jueces, es como ellos elegirles por votación. Entonces, creo que eso también dice mucho. Realmente en otros países se hace aquí se los elige por concurso de méritos, oposición e impugnación. Entonces yo considero que la gente más preparada es la que tiene que estar en cargos que son realmente de muchísima importancia para la institucionalidad del Estado. Y finalmente, la ley de plusvalía, desde su aprobación, ha generado un impacto muy grande en el sector de la construcción, que es uno de los sectores que genera mayor dinamismo a la economía. Hay una depresión enorme en este sector, un desempleo creciente, es el único que no ha logrado recuperar los niveles de empleo que lo tenía hace unos 2 o 3 años. ¿Por qué oponerse a que esta ley, que ha perjudicado a un sector importante de la economía, pues no continúe? Fabricio, esta ley es para luchar contra la especulación de la tierra.
realmente... Cosa que tampoco se ha logrado, déjeme decirle. Aquí en Ibarra, por ejemplo, es evidente que a pesar de que hay ley de plusvalía, hay terrenos que pasaron de 15.000 a 40.000 y 60.000 dólares con la misma ley de plusvalía. Aquí en Ibarra hay un ejemplo muy claro, realmente es interesante traerlo al tema. El alcalde Castillo compraron con un grupo de amigos unos terrenos por donde va a pasar una vía importante porque ellos tienen información privilegiada. Entonces queremos luchar contra esas personas, contra ese tipo de corrupción, con esta ley. Pero la ley no ha evitado eso, se lo sigo haciendo. El problema de la ley, desde mi punto de vista y desde quienes estamos con el no, hay una especulación que vino por parte de los grandes medios de comunicación de que con esto va a bajar la corrupción y todo lo demás. Aquí lo que se trata es de tener un ingreso que ni siquiera va a ir al gobierno central, sino va a ir a los municipios, es para después realizar obra pública, en el cual nos evitemos una burbuja inmobiliaria como la que pasó en el 2008 en España, en Grecia, pasó en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los precios se inflaron. Casas que valían $300.000, explotó la burbuja inmobiliaria y valieron $100.000. Entonces queremos luchar contra eso. Aparte de eso, el tema de la construcción, en el 2006 ganaban $70.000 millones. El sector de construcción en el 2016 llegó a ganar 560.000, si no mal no recuerdo el dato. Entonces, realmente ha sido uno de los sectores más beneficiados en estos años y ni siquiera por inversión privada, es realmente la inversión pública a la que ha permitido que este sector crezca de esa manera. Solo en el 2015 el BIES entregó más de $1.000 millones para dar créditos para vivienda, ¿sí? Porque esa plata las oligarquías antes la tenían en el exterior ganando el 1%. Hoy esa plata se ha invertido y se ha dado créditos a los sectores populares para que la gente pueda acceder a sus casas. Yo de hecho he sido beneficiario de uno de esos créditos. Entonces, la ley al ciudadano común no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros no es que tenemos constructoras, no tenemos ese tipo de cosas. Entonces aquí lo que se trata es de frenar. Las constructoras tienen la especulación. Personas de carga de electricidad. No, ¿Qué es el pueblo llano? El tema de la recesión que ha habido en el país es un problema causado por factores externos. Tuvimos una apreciación del dólar, tuvimos una baja de la compra de nuestras commodities por parte de países europeos, de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ha frenado la economía y ha tenido esa recesión. Realmente, el tema de la especulación de tierras beneficiará a las grandes mayorías y ese dinero, insisto, va a los municipios, por ende ellos podrán tener para hacer más obra pública. Y el impuesto que se está grabando es a la ganancia excesiva, ¿sí? Hay una tabla en donde se fija un valor de acuerdo a los porcentajes que están en el mercado, para que se pueda ganar. Entonces el impuesto se cobra en la ganancia excesiva, más no en todo el valor del bien. Entonces, de hecho, igual hoy es un incentivo para que nosotros inscribamos nuestras tierras con el valor real. Entonces, eso será un ingreso más para los municipios que puedan realizar obra pública. Entonces, realmente creo que es una desinformación tremenda. Se ha especulado por parte de los grandes medios de comunicación y lo cual ha hecho tambalear este sector. Y dicho sea de paso, el tema de los factores externos que afectaron nuestra economía, tuvimos un terremoto que nos recortó el 3% del PIB, entonces esos han sido los factores para que frenen este sector, e insisto, este sector ha sido beneficiado por las obras públicas y por el dinero que ha invertido el Estado para que se pueda invertir en créditos. Estamos a Juan Arias analizando la postura del no por parte de grupos juveniles que avivan esta propuesta. Nos vamos a una nueva pausa, agradeciendo por su participación. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.